Jesús Torrealba, Chugo Torrealba, el secretario ejecutivo de la MUD, nuestra etiqueta MUD a la una. Chugo, el dirigente pues, y gobernador del estado de Carabobo por el PSV, Francisco Meliach, ha dicho que en caso tal de que la oposición logre reunir el 20% y convocarse el referéndum para el año que viene, Diosdado Cabello pudiera ser el vicepresidente de Nicolás Maduro. ¿A ustedes le parece eso un buen o un mal escenario? En primer lugar, hay que recordarle al señor Ameliach que en la tarde-noche del día 28 de octubre va a haber dos realidades. Por un lado, vamos a mostrarle al país y al mundo que conseguimos muchísimas más firmas que las 3.900.000 voluntades necesarias para convocar el referendo revocatorio. Y por otro lado, eso va a ocurrir en el marco de una movilización en la que seguramente van a estar presentes más venezolanos que aquellos que votaron por Maduro en el 2013. Eso es lo que va a ocurrir la tarde-noche del día 28 de octubre. En consecuencia, faltando todavía más de 2 meses largos para que termine el año 2016, es perfectamente posible realizar el referendo revocatorio antes del 31 de diciembre. Yo quiero recordarle al señor Ameliach y a todos los integrantes de la claque gobernante que la misma señora Tibisay Lucena, en su exposición aquella fastidiosísima que hizo alguna vez desde el Consejo Nacional Electoral, probó que acá se han podido convocar elecciones en 39 días. Por ejemplo, la elección presidencial que se hizo después que el gobierno admitió la muerte del presidente Chávez. Fueron apenas 39 días y yo estoy hablando de que tenemos 60 días de colchón para hacer efectivamente el referendo revocatorio. Y otro consejo que no me lo está pidiendo, pero que amablemente se lo cedo, este país ya no les tiene miedo. Este país no les tiene temor. El único miedo que tiene este país es que sigan gobernando Carabobo alguien como Ameliach, que siga gobernando Venezuela alguien como Maduro y que una persona como Cabello siga siendo hoy un hombre de consenso. Quizás el único hombre de consenso de este país, porque todo el mundo lo detesta. No lo digo yo. Busquen las encuestas, busquen el índice de rechazo. Búsquelo, entre opositores y entre oficialistas. Entonces, ¿creen ustedes que asustando con el coco de fulanito de tal van a parar los cambios? No, chicos, aquí lo consecuente con eso que ustedes llaman el legado, ¿no? Es apostarle a que de esta crisis salgamos a partir de la voz del soberano, de la voz del pueblo, que es la fuente última de toda legitimidad. Chugo, tú dijiste que la Mesa de la Unidad Democrática no iba a aceptar ese 20% regional que pone como condición el Consejo Nacional Electoral. Si, por ejemplo, ustedes van al proceso, como ya han anunciado que irán al proceso de recolección de firmas el 26, 27 y 28, ¿qué va a pasar con ese requisito? Si, por ejemplo, no se recoge en la mayoría de los estados del país, o se recogen todos, pero no, en la mayoría, pero no en todos, y el criterio que priva es que no se cumplieron los requisitos, ¿qué va a pasar aquí en Venezuela? Fíjese, nosotros estamos viendo cómo la fragilidad de la posición del régimen en sus agentes electorales es tanta, es tan grave, que incluso hemos pasado por situaciones tragicómicas como la que se produjo aquí en tu programa. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, ni es mi propósito meterle el dedo y hurgar la llaga de nadie, pero que una rectora de lo que debería ser un poder autónomo diga sí, sí otra vez y después no. Bueno, eso revela las presiones a que está sometido, repito, un poder que debería ser un poder autónomo. Lo que sí aclaro es lo siguiente: nosotros no le estamos pidiendo al CNE tal o cual cosa. Nosotros le estamos exigiendo al régimen acatamiento, acatamiento a la Constitución, acatamiento a la voz del soberano, acatamiento al 20% nacional, que es el único requisito que exige el artículo 72 de nuestra Carta Magna y es el único requisito que ha sido efectivamente aplicado en la práctica consuetudinaria del mismo Consejo Nacional Electoral. Como tú bien sabes, aquí se hizo ya un referéndum presidencial en el 2004 y el 20% que se recabó fue nacional. Se ha hecho una decena larga de referéndum contra alcaldes y las firmas no han sido recabadas a nivel parroquial, sino a nivel municipal, porque el artículo 72 es claro: tiene que expresarse al menos el 20% del padrón electoral de la circunscripción respectiva. Como Maduro es presidente
ocupa la presidencia y afecta eso a todo el país, esa es la circunscripción respectiva. Es realmente muy frágil la posición del gobierno frente al país, frente a la Constitución, frente al mundo. Nosotros en la tarde-noche del 28 vamos a tener, por un lado, al país movilizado, por otro lado, la Constitución en la mano. Realmente no quisiera estar en los zapatos de quien quiera defender un requisito. Y si pasa como aquellas reales cédulas de la época de la colonia, se acata pero no se cumple. Si el CNE acata pero no se cumple, finalmente se estará convirtiendo el gobierno en un gobierno de facto, se estará convirtiendo el gobierno en un régimen al margen de la legalidad, al margen de la Constitución, y lo estará haciendo en el peor momento, por cierto, porque este es un gobierno que está perdiendo en el 23 de enero y en Mercosur. Es decir, que está perdiendo dentro de Venezuela hasta en aquellos lugares donde supuestamente era hegemónico, y fuera de Venezuela está perdiendo incluso en aquellas instancias donde supuestamente tenía holgura y comodidad. El gobierno no tiene ni respaldo internacional ni apoyo interno. Lo único que le quedaba era su legitimidad de origen y la precaria legalidad de su desempeño. Es decir, lo único que le quedaba era el paraguas constitucional. Ese paraguas lo está incinerando ahorita. Si lo incinera, si lo termina de quemar, se queda a la intemperie. Será eso, pues, un gobierno de facto a la intemperie. Tenemos que hacer una pausa, Chugo, Jesús Torrealba. ¿Qué pasa con la participación en todas estas decisiones de todas las organizaciones de la sociedad civil que fueron convocadas, organizaciones gremiales, sindicales, sociales, comunitarias, en fin? ¿Cuál va a ser el rol de estas organizaciones en todo el proceso de no solamente de recolección de las firmas, sino también en el proceso de toma de decisiones políticas con respecto al rumbo que debe tomar la oposición? Porque entiendo que, pero eso lo vamos a hablar al regreso. Perfecto, ya venimos con, gran tema. Con Jesús Torrealba.